Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Hair, donde hablamos sobre la pérdida de cabello de hombres y mujeres, sus múltiples presentaciones y tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, con la claridad y la ciencia de los doctores Rafael Nacimiento Beltrán y Luis Quínez Alcalá. Hola, soy Rafa Nacimiento y yo soy Luis Alcalá. Y estamos ya en el capítulo número 3 del Tricólogo. En este capítulo, Luis, vamos a hacerlo un poco práctico y no vamos a hacer una clase de anatomía, pero sí es verdad y creo que las personas, los pacientes, todos que estamos metidos en esto, deberíamos saber, tener unas nociones básicas de cuáles son las estructuras y qué ciclos cumple el folículo, en este caso el famoso folículo piloso en el cuero cabelludo de las personas. Entonces, sí, así, no, que nos hacemos una idea de, claro, de qué es lo que, de esa unidad funcional, ¿no? que nosotros tratamos, y también para luego entender también los tratamientos a qué van enfocados y la cirugía, qué parte es la que tomamos para trasplantar, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es un poco que tengáis una visión mínima, reconociendo, por ejemplo, que externamente nosotros podemos tener un cabello de determinados tamaños, ¿no? Grosores, tipos de cabello muy variado entre razas y etnias, ¿no? Etnias, mejor dicho. Y que lo que vemos, ¿no? Es básicamente, y en la cual nosotros hemos enfocado todo a veces la problemática de su carencia, pero también el tratamiento, es en esta proteína, ¿no? En esta famosa proteína. En la parte que vemos. En la parte que vemos, ¿no? Pero sí es verdad que en la parte interna, cuando ya nosotros nos profundizamos debajo del cuero cabelludo a nivel microscópico, pues obviamente ya tendríamos que hablar de porciones un poco más importantes, ¿no? En la cual sabemos, por ejemplo, que hay una relación entre el folículo y una glándula sebácea, por ejemplo, que estaría más o menos a este nivel. Y luego, otra parte muy importante que hay que tener en cuenta es el músculo erector del pelo. Entonces, esto es muy somero, pero yo creo que si tenemos presente la parte visual, ¿no? Externa, por así decirlo, y la parte interna, en donde ya tendríamos que hablar de una porción que se encarga del crecimiento, ¿no? Que es muy cambiante, como ya lo veremos luego. Es muy cambiante porque a través de esta zona, la zona del bulbo, en donde se recibe toda la energía y los nutrientes para que esta microfábrica, que es el folículo piloso o la unidad folicular de un pelo, porque hay unidades foliculares de más de un pelo, que es lo que vemos nosotros también, pueda ir produciendo el cabello a través del tiempo y al pasar los ciclos, ¿no? Pero yo quería, Luis, dejar claro muy someramente: folículo piloso, me disculparán si lo he dibujado muy someramente, folículo piloso, pero sí quería dejar claro que tiene un enlace muy interesante con una glándula sebácea, y también cada folículo piloso tiene el músculo erector del pelo. Fíjate que le estoy dando más importancia a estas partes que al número de pelos que pueda tener un folículo, ¿no? Que pueden ser esa 3, a la unidad folicular, que funciona al final como una fábrica. La zona vulvar, y bueno, esta zona que sería la zona permanente, ¿no? Que luego ya la veríamos. Es un poco raro esto, porque a veces uno piensa, esto es una unidad que produce pelos, pero curiosamente lo que cambia es precisamente la maquinaria que produce el pelo. El pelo al final sale, y para volverlo a producir, al pasar los ciclos, lo que va cambiando es esto de abajo, ¿no? Claro, entonces, sí. Pero sí es verdad que estos dos, como veremos más adelante, veremos que el músculo erector
el músculo erector y las glándulas sebáceas son partes importantes porque tienen que ver con la fisiología normal que puede tener un cabello. Y solamente para cerrar, ¿por qué pensamos que esta representación un poco se nos debe quedar en la idea, en la cabeza, cuando nosotros ya tenemos un problema de cabello o simplemente porque queremos enterrarnos más? Porque muchos de los productos que son cosméticos trabajan aquí, en la parte que vemos, en la proteína. Muy pocos, bueno, vamos a decir muchos, vamos a volver a decir que son muchos productos cosméticos, no necesariamente, o no, vamos a decir, me voy a mojar, no necesariamente ingresan en esta parte. Con eso que mencionamos, que se vende a veces mucho champú, por así decirlo, crecepelo, en donde no ingresa nada. Las moléculas se quedan ahí, en esa barrera. Se quedan aquí o en la parte proteica. Y esta parte proteica, como sabemos, no es absortiva, ¿no? O sea, claro, no quiere decir que porque caiga aquí el producto va a llegar hasta... No. Y porque es importante que llegue abajo, porque los trabajos que realmente son necesariamente que producen resultados, tendrían que trabajar aquí, ¿no? En toda esta zona. Entonces, eso es un poco para dejarlo. Luego, hablando un poquito de esto, sí, yo creo que vamos a ir complementando, ¿no? Sí. Podemos tocar un poco el tema del ciclo, del ciclo capilar, ¿no? Exactamente, porque esta es... Para ir también integrándolo todo y que tengáis una visión un poco más global. Exactamente, porque esta es una parte que va cambiando, ¿no? Que se ve en el ciclo, que cambia, un poco lo vamos a ver ahora, que cambia a través de años, meses, ¿no? Entonces esto se va modificando porque estos cabellos no están constantemente... Claro. Entonces ahí es cuando vamos a hacer un ciclo y podemos empezar por cualquier parte del ciclo. Vamos a empezar por la principal de todas, ¿no? Que sería la fase de anagen. La fase de anagen, que como similar en ella o como sinónimo podríamos decir que es la fase de crecimiento, ¿no? La fase de crecimiento es una fase de crecimiento en la cual, ¿en qué lo vamos a notar? Pues en lo que estabas hablando tú, en la única parte que vemos, en el tallo, en el pelo, en esa estructura proteica, es lo único que vamos a ver. Es verdad, ¿no? Que nosotros lo notamos ya en un examen físico si tenemos que hacer desde tricoscopias hasta... Claro, biopsias, por ejemplo, pero eso no lo hacemos caseramente, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que vamos. Lo que veríamos es eso, y ese tallo piloso, ese pelo, va a ir creciendo dependiendo de la zona en la que se encuentre. Por ejemplo, en la ceja, lo que tiene escrito en esta zona es que el tallo piloso, como mucho, crezca durante 4 meses y luego entre en la siguiente fase del ciclo. Entonces, si nos vamos al cuero cabelludo, que es la parte de la que estamos hablando, es un poco más la que nos interesa a todos. Exacto. Estamos hablando que aproximadamente pues en España, para situarnos en un área, ¿no? Porque sí es verdad que hay mucha, como lo comentaba, muchas etnias, razas, y esto puede variar, pero más o menos cuánto esta fase de crecimiento, 6 y como mucho 8 años aproximadamente. 6 años, o sea, lo que estamos intentando decir es que el crecimiento, y lo vas a decir también ahora, tenemos muchos pelos en anafase. Muchos. O sea, de hecho, la mayoría están en anafase. Y entrando ya ahí en ese detalle que dices tú, si dibujamos, por ejemplo, digamos que esto es 1 centímetro cuadrado de nuestro cuero cabelludo, ¿cuántos pelos están o unidades foliculares o folículos están en esta fase de anagen, que es la fase de crecimiento? Pues entre el 80 y el 95%. Más o menos. Más o menos. Es en ese rango. O sea, que quiere decir que si tengo 1 centímetro cuadrado, pues la gran mayoría... En una situación fisiológica normal, ¿no?
la gran mayoría estarían en esta fase. En esta fase que sería la fase un poco más, la más importante de todas, ¿no? Porque más adelante hablaremos de fluvios, perdón, y hablaríamos de patología, de enfermedad, sí, en la cual cuando cambia esta parte del ciclo lo veríamos. Lo ¿no? veríamos, entonces nos daríamos cuenta, ¿no? Eso es. Acabaríamos un poco ya a la fase iríamos a la siguiente fase, que sería la fase de catágeno, que es una fase de involución. En esta fase de involución, ¿vale? Lo que empezamos, lo primero, es una fase muy cortita. Es una fase muy corta, muy corta. Y que se va deteniendo todo, ¿no? Claro, empezaría la fase de involución. Y aquí volvemos a remarcar lo que decías tú antes, que tenemos una fase, una porción, una parte que es permanente, que iría entre la inserción del músculo erector pili a la piel, y otra parte transitoria, que sería el bulbo. Entonces, aquí, al ostium, ¿no? Iría esta parte hacia arriba permanente, claro, porque es proteica, ¿no? Claro. Eso es lo que va... Entonces, en esta fase de catágeno, que dura entre 1 y 3 semanas, es muy cortita, ¿no? Muy cortita, y que se encuentra alrededor del 1% de todo los folículos pilosos, o sea que si nos vamos a este mismo dibujo, pues sería, si son 100 en total los pelos, pues a lo mejor es uno, si son 80, pues claro, a lo mejor no encontramos ninguno. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, en la cual el bulbo empieza a involucionar. Esta parte de aquí empezaría a disminuir la circulación y demás, y empezaría a involucionar. De eso se trata, ¿vale? Claro. Esta fase. La involución, catágeno, se refiere a la involución de la unidad folicular. Y de manera más concreta, de la parte transitoria, que sería la parte del bulbo, empezaría a involucionar. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí iríamos a la siguiente parte de... Es difícil pillar esta fase. No, vamos, aquí, o sea... imagínate, si tenemos esta parte, en 1 centímetro cuadrado, la gran mayoría están en fase de anagen, y tenemos un 1%, pero a lo mejor la densidad que tienes tú es de unos 80 unidades foliculares en cada centímetro cuadrado, pues a lo mejor no llegas a pillar ni uno, porque el 1% sería 0,8. Exactamente. O sea que no verías a lo mejor ninguno. Correcto. ¿Vale? Y para verlo, pues tendrías que hacer una biopsia de toda la zona. Y eso, bueno, no... A veces no se da cuenta, no merita. No lo merita. Y faltaría una fase de las más conocidas. Una de las más conocidas, por el tema de los efluvios también, que sería la fase de telógeno. Que la fase de telógeno no quiere decir otra cosa que sería la fase de caída. ¿Vale? La fase de reposo o stand-by y posterior caída. ¿Vale? Posterior caída. Aquí, entre el 10-15% más o menos, estarían... en este momento. En este centímetro cuadrado estarían entre el 10 y 15% de folículos pilosos estarían cursando esta fase, que dura entre 2 y 4 meses aproximadamente, ¿vale? Cuando se alarga, pues entonces vendrían el efluvio telógeno y demás, que empezaríamos a hacer más carreras. Entonces, si estamos hablando de que está entre el 10 y 15%, pues si ponemos aquí estrellitas, sí, claro, pues sería una cosa así muy dispersa. Entonces, con lo cual, si se cayera ese 10-15%, o bueno, que están ahí cuando hacemos una tricoscopia y demás, y cuando hacemos algunos test, un pool test, sí que veríamos unidades foliculares en esta fase, porque además se verían también los folículos sin el tallo y demás, con lo cual daríamos... Que nosotros podemos ver microscópicamente. Microscópicamente y macroscópicamente. Sí, es verdad que a veces nosotros, y ya que has tocado el tema de los efluvios, a veces sí es verdad que en donde más notamos es un poco también ya con lo que nos cuentan, ¿no? Porque a veces sí es verdad que también es difícil pillarlo, a veces podemos ver algo normal, un poco de carencia, porque vendría también se puede decir una fase de exógeno, me parece que ya... Sí, esa sería la fase de caída. Esa sería cuando... Claro. Para diferenciarla, sería el momento final. El momento final del ciclo, entre comillas, ¿no?
Aunque esto es continuo, ¿eh? Sí, esto es una cosa continua. O sea, el momento final de ese tallo, ¿vale? Sería el exogen, que sería la caída. Que yo lo cojo y se cae instantáneamente. No tengo que hacer mucha fuerza, porque incluso en la fase del ogen, hasta llegar a ese momento de exogen, necesitarías tienes que tirar un poco más, porque el tallo está adherido, claro. Esto aquí no existiría ya, sí. Estaría esta parte involucionada, ¿vale? Pero el tallo está aquí y está adherido con escamillas que lo sujetan a ese conducto. Es muy interesante este tema porque es lo que comentaba hace un momento, o sea, es como una fábrica, pero en donde lo que más tiene cambio y modificación a nivel microscópico es precisamente la parte de abajo, no es la parte de arriba necesariamente. Esto cambia mucho, ¿y por qué pasa eso? Porque al final esto es se puede decir, piel especializada, ¿no? Claro, por así decirlo. Se comporta como muy especializada. Como un sistema, como un órgano importante, se comporta exactamente igual, o sea, porque tiene funciones endocrinas y exocrinas, o sea que además tiene dos zonas muy importantes, que son zonas donde hay depósitos de células madre, por llamarlo depósitos de manera, que están aquí en el anclaje, a nivel del anclaje del músculo erector pili, y en esta porción de aquí abajo del bulbo, que aunque desaparezca o se quede una pequeña línea aquí del bulbo y desaparezca todo lo demás, estas células madre de aquí y estas células madre de aquí, que todavía no queda muy claro cómo se comunican, son las que dan la orden de partida de iniciar el nuevo ciclo y donde se reconstruiría nuevamente todo el bulbo, que sería la parte transitoria. Y lo que al final nosotros en un trasplante capilar trasplantamos, dicho sea de paso, es todo esto, ¿no? Entonces claro, nos llevamos el cacho entero. El cacho entero. Entonces se va una microunidad especializada hacia otra zona, hacia otro lecho. Claro. Que es importante el lecho que ya no forma parte del folículo, por supuesto, porque ese lecho es donde también nosotros trabajamos. En ese lecho es donde cae la acción de medicamentos, cae la acción inclusive de la mesoterapia, del PRP, pero también es verdad que es un trabajo conjunto el tener un buen lecho, pero también que pueda haber un trabajo con esta unidad folicular. Y un poco también para ir terminando, ¿por qué si yo trasplanto unidades foliculares de la región occipital a las cejas, por ejemplo, por qué no crecerían de manera permanente durante 6 años u 8 años, que es lo que dura en la fase de crecimiento de anagen en nuestro cuero cabelludo? Pues porque al final la zona receptora guarda información y es la que manda, la que da las directrices de cómo tiene que crecer ese folículo piloso. Se juntan dos informaciones. Esta también tiene información. Claro, esta también tiene información y esta es de crecer todo lo que me diga el cuero cabelludo, ¿vale? Pero cuando llego aquí voy a crecer a lo que me mande la zona receptora. Hay una reprogramación. Por así decirlo, recibe nuevas instrucciones. Porque si obtenemos esas unidades foliculares, por ejemplo, de una pierna, ¿vale? Que son vellos un poco más pequeños, se entrecruzarán otra información. Claro, entonces, y llevan otro tipo de tiempo, suelen durar un poco menos, entonces se pueden utilizar, claro que está, pero son sobre todo para relleno, porque igual guardan información de la zona de donde se extrae. Claro, es casi un misterio y una paradoja, ¿ves? Claro. ¿No? Porque es muy curioso esto, como nosotros hemos ido intentando hacer los trasplantes y lo que al final se ve, el efecto final visual macro, ¿no? Intentar explicarlo a nivel micro. También recordar, y ya un poco para ir cerrando, aparte de lo que has comentado importante, que nosotros también dentro del área del cuero cabelludo, tanto en hombres como mujeres, también es verdad que tenemos zonas, ¿no? En la zona del vértex, pues tenemos
probablemente un poco menos de cantidad en porcentaje de cabellos en anagen que en la zona posterior. Correcto. En las mujeres pasa lo mismo, pero está un poco por arriba de los hombres. Igual, en términos generales, vuelvo a decir, en un momento de fisiológico normal. Sí, eso. Esto, dentro de la una persona o en un cuero cabelludo normal. Normal, sí, estamos hablando de que hay más, ¿no? Y yo creo que tener esta idea de la unidad folicular y nos va a situar más en qué es lo que debemos nosotros prestar al final atención, con qué trabajamos, la importancia que tiene el ciclo, ¿no? Y que al final no es una pieza. Claro. Esto es algo mucho más complejo que ha llevado, se han derramado ríos de tinta científica y todavía seguiremos investigando, y que es de mucha importancia. En principio, yo creo que lo dejaríamos por ahora, lo dejamos ahí, por hoy. Y ya en el siguiente capítulo, ya sería el capítulo 4, nos meteríamos un poco ya hablando del tema de efluvios, shedding, shock loss, palabras un poco, utilizadas en el argot capilar, pero que ya no sé. Intentaremos aclararlos y aclarar algunas porque cosas. Al final me parecen, al final son casi todos lo mismo, casi todos son efluvios. Exactamente, o sea cómo se sincroniza todo eso, ¿no? Para que con diferentes nombres y así gracias a Dios no nos sincronizamos en ninguna fase todos los cabellos, porque si no sería una catástrofe, ¿no? Pues ya quisiéramos sincronizarnos todos de manera permanente. Tendríamos cabello kilométrico, ¿no? Claro que sí. Pero bueno. Entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el capítulo 4. Hasta luego. Hasta luego.